El Evangelio nos va a hablar acerca de la parábola de la viuda y el juez inicuo. No tengo duda, porque aquí lo duro está en la espera. Y va a hablar de esto hacia el final de la parábola, va a decir, el Señor nos hace esperar, ¿no? Me encuentro entre los olivos de Getsemaní. Este es el jardín de la iglesia de la agonía de Jesús. Aquí atrás está el lugar donde Jesús oró la noche del Jueves Santo, y en este jardín permanecieron sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que intentaron acompañar a Jesús pero se durmieron. Bueno, pues eso fue aquí en medio de estos olivos, y estos olivos son muy importantes, son reliquias vivientes, porque si bien han sido talados en la historia, estos de todas formas tienen casi 1000 años, pero lo interesante es que en cierto sentido son los de la época de Jesús, porque las raíces son las mismas, han sido datadas de tiempos de Cristo, y los olivos crecen por retoños que van saliendo, y entonces eso hace que estos, vamos a decir que son como los hijos de los olivos que estaban aquí en tiempos de Jesús, o en cierto sentido los mismos, porque es la misma raíz, ¿no? Entonces son olivos considerados en cierto sentido sagrados, ¿no? Por su significado, reliquias vivientes. Bueno, pues aquí estoy, y normalmente no se puede entrar dentro de este jardín, está cercado, muy protegido, pero ahora estamos a inicios de octubre y todos los años está el día de la cosecha de las olivas, de las aceitunas. Y entonces ahora en octubre es el momento en que se recogen todas estas aceitunas, y hoy estamos aquí varios voluntarios, varias personas, sobre todo un grupo de religiosas chinas que ha llegado. Después durante el día van llegando otras personas, algún otro sacerdote, y yo que he venido aquí también para compartir con ustedes este momento mientras comentamos el Evangelio, y les voy contando un poco acerca de lo que nos narra el Evangelio de esta semana. Así que mientras voy recogiendo aceitunas de los olivos de Getsemaní, pues les voy contando un poco acerca de lo que nos dice el Evangelio. Estas olivas sirven para hacer aceite, y el aceite que se va a sacar de estos árboles o de estas olivas será usado para el crisma, es decir, será consagrado ese aceite para los sacramentos aquí en la diócesis de Jerusalén, el patriarcado de Tierra Santa, y el Jueves Santo será usado para ser consagrado, para ser bendecido. De manera que los sacerdotes, o todas las personas que reciban la confirmación, lo recibirán con aceite hecho de las aceitunas de Getsemaní. Antes de continuar con el Evangelio, les invito a que, si no han visto el video que publiqué hace pocas semanas de una hora santa aquí durante la noche en Getsemaní, justamente alrededor de estos olivos milenarios, bueno, pues no se lo pierdan, les voy a dejar el enlace también aquí arriba. Bueno, vamos a hablar acerca de este Evangelio, porque esta semana, este domingo, el Evangelio nos va a hablar acerca de la parábola de la viuda y el juez inicuo. Y esta parábola, pues también vamos a leerla en los 4 sentidos que podemos encontrar en la Escritura. Y el primero de estos sentidos, el sentido literal, que es el básico, entender el contexto en el cual se narra esta parábola. Porque Jesús está hablando, y San Lucas lo está contando esto, a partir de una situación en la que la iglesia se encuentra en una situación de persecución, en una situación de continua incomprensión, ¿no? Y de mucha enemistad, muchas injusticias. Concretamente nos referimos a una iglesia que es rechazada. En primer lugar va a estar rechazada sobre todo por el mundo judío, pero después también, poco después, será también rechazada por el Imperio Romano. Habrá persecuciones a los cristianos. Entonces todo esto va a suponer un reto enorme para la iglesia, y esto es el contexto en el que nos está contando la parábola de la viuda que pide justicia ante su adversario, ¿no? Y también digamos que la figura de la viuda, que aparece muchas veces en la Biblia, es una
figura que representa la persona completamente indefensa, desamparada. Una viuda es la persona, digamos, la última en la cadena alimenticia de la sociedad, ¿no? En el sentido de que todo mundo le puede hacer daño y sin embargo ella no puede defenderse con nada. No tiene dinero, es una persona pobre, no tiene quien la defienda, no tiene quien la ampare, no tiene influencias, no tiene nada. Entonces la viuda realmente está completamente desprotegida y se siente especialmente desamparada ante el poder del juez, que es inicuo, que es completamente corrupto, ¿no? Y aquí esto es otra cosa interesante. Esta parábola nos habla de esta mujer desamparada que va ante el juez, que debería ser el encargado de impartir justicia y que sin embargo no lo hace porque es un hombre corrupto. Y aquí hay una denuncia de Jesús también al hecho de la corrupción y de que la justicia humana ha sido y seguirá siendo, tristemente, una justicia que casi siempre está corrompida, está entregada en manos del poder político, se usa para intereses personales, ¿no? Cuántas veces pues, en los distintos países la justicia, el poder judicial está absorbido por el poder político que usa la justicia para sus fines. Y normalmente la justicia la compra quien tiene más dinero, quien puede corromper más, quien puede tener más influencias, ¿no? Y cuántas veces, pues eso es el pan nuestro de cada día. Vemos cómo en el mundo hay tantas personas inocentes que pagan por los culpables, ¿no? Justos que pagan por pecadores, tantas personas condenadas injustamente y tantos culpables que están impunes, ¿no? Y que se salen con la suya. Eso es una realidad triste que pasaba hace 2000 años y pasa hoy todos los días. Y Jesús lo está denunciando aquí también, de algún modo, mostrándonos que esta es una realidad. La justicia humana deja muchísimo que desear y es algo sumamente triste. Entonces, esta es una denuncia real. Y luego también vemos otra cosa, y es que el estilo que tiene Jesús de contar parábolas, y concretamente San Lucas nos reporta ciertas parábolas que tienen el detalle, como hemos visto en las últimas semanas, de que son parábolas que tienen malos ejemplos, ¿no? Jesús no usa el mal ejemplo para darnos mal ejemplo, sino que Jesús a veces denuncia o a veces simplemente está mostrando la realidad como es, no como nos la imaginamos o como quisiéramos que fuera o con los ideales. No. Nos muestra las cosas como son. Por ejemplo, cuando nos habló de la parábola del administrador ladrón, ¿no? Entonces, pues nos habla acerca de las triquiñuelas, y acerca de los robos y acerca de los fraudes y las estafas que se dan de hecho en el mundo y en ese sentido usa eso para luego darnos una lección de eternidad. O hace poco que nos hablaba de un señor que trata a su empleado de manera demasiado exigente y no tiene consideración de él y lo hace trabajar el doble. Son cosas que ocurren y que son el pan nuestro de cada día. Y Jesús toma esa realidad y en lugar de edulcorarla, en lugar de maquillarla, nos saca una lección de vida. Entonces, aquí va a ser lo mismo y nos va a hablar acerca de un pésimo ejemplo de este hombre corrupto, pero de aquí va a sacar también una lección. Entonces, todo esto es interesante porque es un estilo de Jesús de hablar y de contar parábolas. Bueno, esto en cuanto al sentido literal, pero vayamos al sentido moral o la moraleja, le llamamos, ¿no? Es decir, cuál es la lección de vida, que sería el segundo nivel de lectura. La parábola aquí obviamente tiene una lección acerca de la perseverancia en la oración. La historia es que esta mujer pide y pide justicia y no le hacen justicia, pero por su insistencia al final el juez se agota y termina dándole lo que pide, ¿no? Le termina haciendo justicia como era su deber. Pero lo hace no porque era su deber, no porque fuera justo, no porque sintiera compasión. Lo hace, dice allí, porque dijo este juez: voy a hacerle justicia, no sea que me termine pegando en la cara o partiendo la cara, ¿no? No sea que me rompa la cara. Eso es lo que dice la palabra original de este pasaje.
aunque lo traduce no sea que me siga importunando, pero en realidad la palabra que usa es no sea que me rompa la cara. Porque pues era una mujer de armas tomar, ¿no? Entonces esto pues es lo que se refleja allí. Y nos está hablando de ¿qué? De la insistencia en la oración, y concretamente en dos niveles. Al inicio de la parábola lo dice, Jesús les contó esta parábola para enseñarles a sus discípulos que deben orar sin desanimarse. Pero en realidad la palabra que usa aquí también no solamente dice sin desanimarse, que esta es una lección principal en este domingo, la insistencia, la perseverancia en la oración. Sí, pero no solo dice desanimarse, sino dice debemos orar sin, vamos a traducir nosotros, sin descorazonarse. Descorazonarse es lo mismo que desanimarse o desalentarse, pero digo descorazonarse porque la palabra como la usa en griego en realidad significa sin dañar su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la Escritura con esto? Cuando estás sufriendo injusticias una tras otra y pasan encima de ti, existe el riesgo no solo de desanimarte, sino también de volverte malo, de perder tu corazón. Por eso dije descorazonarse. Uno puede perder el corazón en cuanto que puede hacerse malo. Puede empezar a querer usar los mismos medios malos que están usando en contra de mí. Quiero hacerles lo mismo que me hacen a mí, y entonces puedo caer en un espíritu de venganza, de revancha, de rencor, empezar a usar mi mente para planear el mal, ¿no? Responder al mal con el mal, ¿no? Entonces Jesús aquí dice no, hay que orar, perseverar, insistir en la oración, no perder la esperanza. Entonces aquí esta parábola trata acerca de cómo mantenernos en medio de la adversidad, porque la vida y el mundo están llenos de adversidades, cómo no perder la fe, la esperanza y la caridad. Aquí este es el punto, ¿no? La fe en Dios, en que Él no me va a soltar. La esperanza en cuanto a que yo sé que tarde o temprano el Señor llegará y responderá y no tengo dudas. El Señor me hace esperar, sí, pero llegará su respuesta y no seré defraudada. En ti, Señor, confié, no seré nunca defraudado, no quedaré defraudado para siempre, ¿no? Entonces allí está el punto fundamental de esto. Y la caridad, en cuanto a que yo no deje de amar también a mi enemigo. Jesús me mandó amar a mi enemigo, y en este sentido amar a mi enemigo no es que yo no quiera que me defienda el Señor, sino que yo deseo la conversión de mi enemigo, del que me está haciendo daño, oro por él. También deseo que cambie su corazón, que se arrepienta. Entonces no le deseo el mal, le deseo el mejor de los bienes, que se convierta a Dios. Entonces de esto trata la parábola. Y la lección es esa perseverancia. El Señor llegará. Yo sigo orando, no tengo duda. No tengo duda, porque aquí lo duro está en la espera, y va a hablar de esto hacia el final de la parábola. Va a decir, el Señor nos hace esperar, ¿no? Y eso duele y eso cuesta, ¿no? El silencio de Dios, que yo sigo clamando y parece que no hay nada, y que mis enemigos siguen venciendo y que se están riendo de mí y que pasan encima de mí y que la injusticia parece más poderosa. Pues en esas circunstancias hay que perseverar en la oración, y por eso en la primera lectura se nos recuerda y se nos narra la historia de Moisés en la batalla de los israelitas contra los amalecitas, grandes enemigos del pueblo de Israel. Y en esa batalla todo se empieza a perder hasta que Moisés empieza a orar, levanta las manos. Y como Moisés se cansaba y bajaba las manos, luego vieron que cada vez que bajaba las manos dejaba de orar y empezaban a perder la batalla. Entonces le vuelven a levantar las manos, ¿no? Y al final, pues ahí, entre otros, empiezan también a sostener a Moisés para que no deje de orar y de ese modo puedan vencer. Es decir, la vida es una batalla y la vida es una lucha cansada. Y si no perseveramos en la oración, seremos derrotados. Esa es la lección fundamental. Y en cierto sentido esa lección también nos la dio aquí en este huerto Jesús, el huerto de la agonía, en la noche de Getsemaní,
le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación. Perseverar en la oración. También dice el Evangelio aquí de Getsemaní que Jesús, sumido en agonía, insistía más en su oración. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí nos enseñó eso. Y nos dice que insistía en esta misma oración, repetía varias veces esta misma oración en medio de su agonía. Bueno, la agonía que sufrimos nosotros en esta vida, pues se supera, se vence, no volviéndonos malos, sino agarrándonos fuerte de la mano de Dios, sin descanso, sin parar, sin cesar. ¿Cómo te está pareciendo este video? ¿Encuentras que hay algo útil? Pues mira, te pido un favor, dale al botón de me gusta para que otras personas lo puedan encontrar. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Y también te voy a pedir que no te vayas de este canal sin antes haber dejado en los comentarios qué es lo que has aprendido de nuevo al ver este video. Me interesa mucho leerte. La siguiente lectura que podemos hacer de este pasaje es el nivel, el sentido alegórico, es decir, simbólico, que nos quiere decir Jesús con esta parábola detrás, simbolizando ¿qué? Bueno, pues esta viuda indefensa, desamparada, es el modo como la iglesia se siente, ¿no?, ante Jesús. Jesús que en la ascensión pues tiene una presencia en el mundo, pero una presencia invisible, y que muchas veces nos sentimos precisamente desamparados. El Señor hace silencio, eso cuesta mucho. Muchas veces el Señor sí está presente en su iglesia, pero nos hace de algún modo esperar su respuesta. No lo vemos con la misma claridad y nos parece que no estuviera. Entonces, de este modo, la viuda representa a esta iglesia perseguida, esta iglesia que sufre persecución, injusticias, que clama al Señor para que vuelva, ¿no? Ven, Señor Jesús, decimos después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, que el Señor vuelva, que el Señor venga a hacer justicia, que el Señor venga a acabar con tanto pecado, que el Señor venga a cambiar la situación, este mundo en el que vencen los malvados, en este mundo en el que la corrupción campa a sus anchas, en este mundo en el que hay injusticias. Bueno, pues allí es donde tenemos este llamado al Señor. Ven, Señor Jesús, vuelve. Y en ese sentido no hay que dejar de clamar, no hay que perder esa esperanza, sino que sabemos que el Señor llegará y que no seremos nunca defraudados. Aquí está lo principal de este simbolismo. Y hay que entender que en el caso del juez, el juez no representa a Dios, obviamente, es un juez corrupto, es un juez inicuo. Este juez representa, ya dijimos, la justicia humana, representa la corrupción de los poderes humanos, no solamente del poder judicial y político, sino en general de las estructuras del mundo. Pero de algún modo Jesús usa esta imagen del juez para decir lo que se llamaría un argumento en lógica, un argumento a fortiori, que significa que si incluso los más injustos pueden terminar haciendo justicia ante la perseverancia, esta mujer logró que un malvado le diera lo que le corresponde, le hiciera justicia. Bueno, pues si incluso los más malos pueden llegar a hacer lo correcto ante la perseverancia y la insistencia, cuánto más Dios que nos ama, cuánto más Dios que es el más justo de todos, ¿no? Cuánto más Dios, que es el primero que desea nuestro bien, es el que va a hacernos justicia y nos va precisamente a defender y nos va a dar lo que necesitamos. Entonces allí está como el argumento de fondo, ¿no? Entonces está todo esto en el contexto de la espera de que el Señor se manifieste, de que el Señor vuelva, de que Jesús regrese a hacer justicia a sus oprimidos, a su iglesia, que el Señor vuelva. Ven, Señor Jesús. Y precisamente estoy aquí en Getsemaní, que está a los pies del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es el lugar donde la iglesia espera espiritualmente el regreso real de Cristo. Entonces,
El Monte de los Olivos es el lugar de la segunda venida de Cristo, la primera también, en el Domingo de Ramos, pero la llegada triunfal del Señor aquí desde el Monte de los Olivos, desde el lugar de la ascensión que está aquí arriba, a unos minutos caminando de aquí. Y esa espera de que el Señor se manifieste, dice el Señor, cuánto más no les hará justicia a sus elegidos el Señor, que claman día y noche. Los hará esperar, dice Él, los hará esperar, nos hace esperar, estamos esperándolo, ¿no? Hay un salmo que dice una oración, el Salmo 12 o 13 según la Biblia, que dice, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, triunfará mi enemigo? Bueno, pues esa es básicamente la oración de esta viuda que clama por justicia. En el credo decimos, de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y de eso está hablando aquí la parábola del juez. Precisamente nosotros creemos que el juez con mayúscula es Dios y que volverá. El Señor Jesús volverá para juzgar. Y juzgará, el juez justo, juzgará con justicia. El juez misericordioso vendrá y pondrá orden en este mundo. Pero en esta vida nos toca sufrir el desorden del pecado. En esta vida nos toca sufrir todo lo que el pecado hace y desordena y arruina en la humanidad. Y aquí la pregunta es, y eso así termina, diciendo, bueno, ¿el Señor les dará largas a sus elegidos? Pregunta Jesús. Nosotros no somos una viuda abandonada. La iglesia es precisamente el conjunto de los elegidos, amados por el Señor. Estamos convencidos de eso y por tanto que no seremos defraudados en nuestra espera, que a final de cuentas el Señor llegará en el momento oportuno. Y Él es el único que puede poner orden. Atención, porque puede pasar que digamos, no, nosotros vamos a poner orden y nosotros vamos a hacer aquí, vamos a arreglarlo todo. Claro que hay que trabajar por instaurar el reino de Cristo y para hacer que Cristo venga a través de su evangelio y a través de la evangelización. Pero sabemos que al final de cuentas, si no hay una intervención divina, si no hay una intervención de Dios en este mundo, no hay nada que hacer. Por tanto, le seguimos suplicando al Señor, Señor, ven, Señor Jesús, ven. Y por eso termina diciendo, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, está hablando del final de los tiempos, en ese sentido escatológico, y cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra, que significa esta perseverancia, esta esperanza, este no perder la paz, ¿no? Sino el seguir orando. Entonces, al final de cuentas, no perder la fe significa no perder la confianza en Dios y seguir orando. La oración manifiesta que no hemos perdido la fe. Y no cansarnos de esperar al Señor en oración, en vela. Y en cierto sentido, con confianza y con gozo de saber que a final de cuentas el Señor vencerá. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aviso muy importante y una invitación. He creado un nuevo canal en YouTube que se llama Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Bueno, pues ese canal, que les voy a poner el enlace aquí, es para todos los videoclips musicales que voy haciendo, los nuevos que vengan, pero también los anteriores. Todo ese canal va a estar lleno solo de videoclips musicales, mientras que este canal, el Evangelio desde Sion, quedará únicamente para las explicaciones del Evangelio, que al final tendrán, como siempre, también el videoclip musical añadido. Pero también les invito a que se suscriban al otro canal, para que no se pierdan ninguno de los videos musicales. Muchas personas me preguntan, padre, qué bonita canción, ¿dónde encuentro la canción? Bueno, siempre está el enlace al final de los videos, pero para los que no lo han visto, de todas formas, suscríbanse a este canal Música para el Alma, Padre Fernando Morales. ¿Hasta cuándo, Señor,
seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar preocupado, con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? Atiende y respóndeme, Señor Dios mío. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte, para que mi enemigo no diga le he podido, ni se alegre mi adversario de mi fracaso. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? ¿Hasta cuándo?